Buenos días, colegas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a venir hoy por aquí a comentar el banner de Yoimiya que se va a venir dentro de poco a Genshin Impact. Y ahora mismo, como no puede ser de otra manera, pues la comunidad ya ha estado especulando sobre el banner que se va a venir ahora mismo de la coleguita. Y la verdad es que no tengo muy buenas noticias que daros, por lo menos para las personas free to play, porque ahora mismo el banner que vamos a tener de Yoimiya, pues como ya lo estábamos sabiendo muchos, pues se va a venir con la coleguita Sayu, que es un personaje de anemo y obviamente pues le vamos a dedicar un vídeo en específico a Sayu, porque la verdad es que tiene muchas mecánicas, son bastante distintas y seguramente tengamos que hablarlas concretamente en ese banner. Entonces ahora mismo con lo que sabemos de Yoimiya, pues será que la coleguita la vamos a tener por ahí y tenéis un videito sobre si os conviene tirarle y demás, pero ahora mismo os voy a aportar información un poco adicional sobre lo que vienen siendo los banners. Entonces Yoimiya ahora mismo sabemos que es un personaje que va a ser de arco, que se va a encargar a hacer ataques básicos y que, como ya sabéis, tenemos la misión dentro del juego que la podéis probar por lo menos una vez y ver si os gusta o no. Pero ahora mismo con lo que sería con el tema del banner, sí merece a lo mejor vuestros deseos, porque este banner va a venir dentro de 5 días exactamente, y para el día, si no recuerdo mal, para el día 10 de agosto deberíamos de tener ya el banner de Yoimiya. Pues hay banners que son más free to play friendly o más o menos que te pueden ayudar a hacer alguna que otra composición de equipo. Entonces, con lo que son ahora mismo el banner de la comunidad, nos va a venir con lo que son, con los personajes que lo tenemos por aquí, que son Diona, que son Xinyan y son con Sayu. Entonces, estos tres personajes, según la comunidad, pues son los personajes más o menos que se deberían de venir, o en la teoría que más o menos están teniendo, y me gustaría comentarlos un poquito con vosotros porque de nuevo pues Mihoyo lo ha vuelto a hacer un poco, y con los personajes que teníamos aquí en el banner de Ayaka, pues los tres personajes de 4 estrellas, al final no hemos terminado usándolo ninguna de las veces con Ayaka en el equipo, y seguramente con lo que viene siendo con Yoimiya pues pase 3/4 de lo mismo, y si no, a lo mejor pues con Sayu podríamos tener alguna que otra sorpresita, pero no debería de ser lo normal. Entonces, ahora mismo, pues, si necesitamos un escudo para los personajes a distancia, como vienen siendo Ganyu, o como vienen siendo Venti, o como vienen siendo Tartaglia, ¿vale? Pues le vamos a intentar poner siempre una Dionita, y siempre la vamos a intentar llevar en la medida de lo posible con el alas celestiales. No, es que estaba haciendo pruebas raras, ¿vale? La vamos a intentar poner con el arco del sacrificio para que este personaje nos sirva para ponernos un escudito, y que encima nos sirva de batería como personaje crío. Y si os estáis preguntando por las constelaciones, pues estos dos personajes, tanto Xinyan como Diona, pues son personajes que se van a utilizar dentro de composiciones de combo. Y entonces, si os gusta jugar este tipo de composiciones, a lo mejor, por ejemplo, con nuestra monita, o a lo mejor con otro tipo de cosita, como el vídeo que os estaré dejando por ahí de Benito, pues que me acabo de hacer hoy 404K, pero simplemente por un pique que he tenido con Ra, ¿vale? Pues ahora mismo los personajes van a hacer bastante necesarios, y van a hacer necesario la sexta constelación para intentar sacarle el máximo potencial de daño, o digamos, lo más bonito que puede quedar el hecho de tirar una definitiva. Entonces, por aquí con el resto de las constelaciones, la C1 podríamos considerar que es una de las constelaciones más importantes de Diona, porque nos ayuda a recargar la definitiva, y de esta forma, pues vamos a tener que Diona se nos va a quedar bastante bien, porque la definitiva, si no recuerdo mal, cuesta 80 de energía. Entonces un poquito de recarga aquí para la definitiva, pues bastante worth it para curar a todos los personajes del equipo, y sobre todo para dejar un área en el campo de hielo y congelar todavía más. Con el resto de las constelaciones, pues tampoco es que vayan a ser en plan tan importantes, pero la C2 te va a aumentar un 15% la cantidad de absorción del escudo. Entonces C1 y C2, pues yo en lo personal yo me pararía ya aquí. La C3 te va a aumentar la vida y el daño que hace la definitiva. La C4 es para hacer a Diona carry main de PS Pyro, que es algo bastante raro. La C5 pues te aumenta todavía más lo que viene siendo el escudo de hielo, la cantidad de absorción. Qué difícil es hablar el español. La cantidad de absorción que tiene el escudo. Y la C6 ya es lo bueno. ¿Y por qué es lo bueno? Porque como estáis viendo ahora mismo por aquí arriba, te da 200 puntos de maestría elemental, que es bastante necesario según algunos tipos de composiciones para hacer
combo. Y este tipo de composiciones pues son, por ejemplo, la composición que os he enseñado ahora mismo con Benny, pero sobre todo son composiciones que se vayan a nutrir específicamente de hacer combo con Pyro y son, sí, más o menos composiciones que podemos ver muchísimo daño con Jutao, podemos ver muchísimo daño con Bennett, podemos ver muchísimo daño con Yanfei en la definitiva, incluso podríamos ver algún que otro Diluc, pero no debería de ser lo normal. Incluso Amber pegando flechazos cargados, pues también nos puede venir bastante bien. Entonces, Diona, pues, es un personaje que se usa en combo, pero también se usa en las composiciones, por ejemplo, aquí, de Ganyu. Esta es la composición del Morgana, que por si no lo sabéis, se llama Morgana porque es Mona, Ganyu y Diona, y Venti pues está aquí de añadido, ¿vale? Que no le han puesto en el nombre porque ha quedado un poco feo, pero Diona es un personaje que le sirve de batería a Ganyu y le va a venir bastante bien para que el equipo, siempre el enemigo, se quede en permafrost y esta composición pues llega a tener bastante daño. Pero de igual manera pasa con lo que sería con Xinyan. Xinyan es un personaje que siempre a la pobre pues la están dejando en segundo plano. Yo os estaré dejando ahora mismo por aquí por pantalla más o menos cuáles son los personajes más utilizados ahora mismo en el abismo, pero esto no significa que Xinyan pues no vaya a estar divertida y no sea divertida de jugar. Pero para hacer combos vamos a necesitar tres cosas, ¿de acuerdo? La primera sería tener la lápida del lobo para hacer todo el combo con este personaje, pero aún así la podemos llevar indistintamente para recargar energía, de igual manera que Diona con la espada del sacrificio, pero ahora mismo Xinyan pues se centra más en los personajes de físico, en aumentarle todo el daño, con lo que sería ahora mismo aquí con el talento de ascensión 4, que cada vez que aumentan un 15% el daño físico de los personajes que se encuentren bajo la protección del escudo de Xinyan, y esto pues está bastante bien. Y si ahora mismo vais a hacer combo con lo que sería con Xinyan, pues la C2 está bastante bien para lo que sería no tener que llevar nada de probabilidad con la definitiva y llevar la nuke, pero ahora mismo sería la C4, ¿vale? Lo que va a reducir un 15% la resistencia física de los enemigos. Entonces ahora mismo con lo que serían personas como Tony Two, ¿vale? Pues son los encargados de hacer todas esas ventanas de daño y a lo mejor hacer 5 millones con Eula o 6 millones más o menos. No sé en cuánto está ahora mismo el récord de daño con los personajes, pero sí que es verdad que Xinyan es un gran aporte para hacer este tipo de combos. Entonces, ahora mismo tanto Xinyan como Diona son unos escudos más o menos free to play que le podrían venir bastante bien a Yoimiya, pero siendo de arco, atacando tan rápido y con personajes que más o menos ya lo hemos estado viendo, que seguramente lo llevemos como Beidou, como Shinkyu o a lo mejor con nuestro coleguita Benito, pues ya le debería de ser más o menos suficiente y no deberíamos de necesitar tanto un escudo. Y si necesitáis un escudo, siempre Zhongli va a ser mejor, pero ahora mismo pues Diona y Xinyan pues son las versiones free to play. Entonces, para no irnos mucho de lo que viene siendo de madre, pues ahora mismo quiero que tengáis en claro que Sayu es un personaje que ya lo vamos a ir a analizar en cuanto sepamos un poquito más de él y le vamos a dedicar un vídeo en específico y con algunas teorías de composiciones que nos pueden venir bien, así que déjate un likeazo y suscríbete, activa la campanita para no perderte absolutamente nada. Pero ahora mismo con lo que serían aquí con Diona y con Xinyan, pues son personajes específicamente de combo y no son personajes a lo mejor que te vayan a servir para hacer rotaciones rápidas, que te vayan a servir para hacer mucha parafernalia a lo mejor con los enemigos, sino que son personajes de combo como Mona, que se centran en hacer un picazo de daño y ya a partir de ahí pues tampoco es que aporten gran daño al equipo, sobre todo porque nuestra coleguita Diona pues es killer, aunque la C4 diga lo contrario. Así que chicos, esto de momento va a ser todo por aquí. En cuanto tengamos un poquito más de información sobre todo lo que viene siendo el banner de armas, pues ya lo iremos comentando y iremos viendo a ver qué nos parece. Pero ahora mismo, en conclusión, este banner a modo de free to play, sería lo suyo intentar tener todas las tiradas a lo mejor ya hechas y estar más o menos cerca del pity para no tener a estos personajes si no lo queremos. Y si sois personas free to play y si os habéis quedado cerca de lo que viene siendo Dayaka y ahora mismo pues queréis sacar a Yoimiya porque creéis que es un personaje que os podría venir bastante bien, pues yo en lo personal no os voy a recomendar mucho que tiréis a por Diona y a por Xinyan, porque son personajes que realmente son bastante útiles y ni siquiera le hacen falta constelaciones, únicamente se le hacen falta las constelaciones para hacer
combo. Entonces, teniendo ya la C1 o la C2 de Diona y teniendo la C1 o la C2 de Xinjiang, pues ya sería prácticamente más que suficiente, pero no sabemos de momento cuál será el caso de Sayu. Así que chicos, como siempre, esto va a ser todo por aquí, que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima. ¡Chao!